Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermano. Romanos, estamos estudiando Romanos. Romanos capítulo 1, yo le digo siempre, ¿verdad? Cuando usted viene el día miércoles al estudio, tiene que venir con esa mentalidad que venimos a estudiar. Romanos 1. Vamos a leer versículo, vamos a leer bastante, del 18 al 32. Y primero Dios, hermano, usted se interese, porque esa es la meta de su pastor, que usted se interese. Cuando usted se interesa por el estudio, yo sé que usted va a aprender. Si no le interesa, no va a aprender, ¿verdad? Puede estar acá en la casa del Señor, pero irse igual. Y le digo yo, aquí vamos a entrar ya, a partir de ahora, vamos a entrar, a partir de ahora se terminó el saludo, porque todo esto que hemos estado hablando anteriormente era el saludo que el apóstol Pablo le estaba enviando allá a los hermanos en Roma. Ahora vamos a entrar ya a la esencia de la carta, ¿verdad? Y vamos a leer unos versículos, no vamos a cubrir nada de esto ahora, ¿verdad? Pero yo le invito a usted, hermano, de verdad, si a usted le interesa, léalo en su casa, se va a pegar una buena enchivolada. Yo sé que se va a pegar una buena enchivolada, pero eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando usted se enchivola y cuando ya luego venimos a la meditación, a la explicación, vamos a aprender. Le digo porque yo me he enchivolado un montón de veces y todavía me enchivolo, ¿verdad? Pero así aprendemos. Ahí vamos desmenuzando la cosa despacito, porque aquí hay, si nosotros queremos profundizar en esto es profundo. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el 32. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién, hermano? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa de venir a decir: mire, yo no creo en Dios, yo no conozco a Dios, Dios no existe. 21. Pues habiendo conocido a Dios, este es el gran problema, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, Dios se manifiesta por medio de lo creado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, ese es el deber del ser humano, hermano. Para eso fuimos nosotros creados, para adorar a Dios, para vivir agradecidos con Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Vamos a ir viendo, si usted quiere, vamos a ir viendo despacio algunas palabras aquí, ¿verdad? O sea, cuando el hombre no le da gloria a Dios, no honra a Dios, sino que dice que se envanecieron en sus razonamientos. Porque este es un tremendo problema del hombre, hermano, que quiere venir a dar argumentos, ¿verdad? No es que yo pienso, es que yo creo, es que Dios no existe, que Dios aquí dice la palabra de Dios, dice: el necio en su corazón no hay Dios.
Y su necio corazón, aquí está, miren. Y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted supiera, amados hermanos, cuánta adoración hay a imágenes o a cosas que no es Dios, incluso hasta animales. 24. Y como ellos desecharon adorar a Dios, sino que adoraron otra cosa. Cuando la gente no adora a Dios, adora cualquier cosa. 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Mire qué tremendo. O sea, hay un momento cuando el hombre no quiere, Dios no se afana. Dice que lo entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es otro problema. Cómo el hombre va cayendo y cómo va cayendo. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es bien común. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es bien común, que la gente le cree la mentira y desecha la verdad. ¿Y cómo fue que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Honrando y dando culto, aquí está, miren, honrando y dando culto a las criaturas. O sea, la criatura es algo creado por Dios antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue cayendo el hombre. 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra naturaleza. Esto es un desorden que ahorita lo ve usted, lo podemos observar a nivel mundial, hermano. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, eso es el desorden, la degeneración, la depravación sexual que existe actualmente. Las mujeres perdieron el uso natural, los hombres también. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, esto es el hombre, no, yo no quiero nada con Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire lo que pasó, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto es grave, hermano. Y por eso de repente usted está queriendo hablarle a una persona y esa persona no entiende, pero ni un poquito. Tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Oiga, estando atestados de toda injusticia. Esa palabra atestado es lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Sigue el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, esta parte está bien fuertecita ya, ¿verdad? Pero que Dios nos ilumine, porque hay un mensaje, hay una enseñanza. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Gracias por regalarnos el privilegio y la oportunidad de abrir su palabra y tratar, Señor, de aprender. Espíritu Santo, que sea usted nuestro maestro. Reconocemos, entendemos que usted es el único que nos puede enseñar, que nos puede mostrar, que nos puede explicar, que nos puede convencer de lo que necesitamos aprender. Bendíganos, háblenos a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Por favor, insisto, primero Dios, usted se interese. Y primero Dios, usted le dé seguimiento al estudio, porque el estudio, yo sé que podemos aprender si usted y yo nos interesa aprender. Yo en lo personal, yo estoy aprendiendo. Lo último, hermanos, que estuvimos hablando, y yo quiero que agarremos, óigame bien, que agarremos la idea. Porque yo puedo decir un montón de palabras, pero si usted no me agarra la idea, no vamos a aprender. Y la meta del apóstol Pablo, ¿verdad? Con la iglesia en Roma y con todos nosotros en general, porque la carta, Dios sabía que nos iba a llegar a nosotros. La carta a los romanos, la meta no es venir a condenar, porque usted sabe bien claro que Jesucristo no vino a eso. Él no vino a condenar. El apóstol, con esta porción que usted, espero yo que usted la haya leído así despacito como yo la iba leyendo, y espero que la siga leyendo en su casa. El apóstol no tiene como objetivo venir a atacar el pecado. O sea, hermano, atacar, y ¿qué es lo que comúnmente muchos cristianos hacemos? Atacar. El apóstol Pablo, cuando habla de esta porción, y lo vamos a ir viendo despacito, la meta de él no es atacar, sino que, al igual que la ley en el Antiguo Testamento, el propósito de la ley no fue que alguien se pudiera salvar, óigame por favor, que alguien se pudiera salvar por medio de la ley, porque nadie lo logró, nadie lo pudo hacer, porque en alguna área, en alguna parte, en algún momento, todos fallamos y no lo logramos. O sea, si nos queremos salvar por la ley y no lo logramos, entonces la ley, la intención de la ley no fue que los seres humanos la cumplieran, porque nadie la logró cumplir. La misión de la ley, dice el apóstol Pablo, que la ley es el ayo. Precisamente hoy, ¿verdad?, es el día de los ayos, el ayo era un maestro, un tutor, un enseñador, ¿verdad? La ley, dice el apóstol Pablo, que es el ayo que nos lleva a Cristo.
y nuestro pastor fundador siempre nos enseñó a nosotros que la ley es el layo, es un espejo, hermano. Usted tiene un espejo delante de usted y usted se puede ver. O sea, si no tenemos la ley, no podemos determinar qué es malo y qué no es malo, qué es correcto y qué no es correcto. La ley viene y nos descubre que estamos infringiendo. La ley viene y nos hace ver que estamos mal. Por eso la ley es un espejo, porque usted se mira y dice: tengo una mancha, estoy sucio, tengo este problema, estoy con la camisa arrugada, tengo que limpiarme. Entonces el layo, la ley es el layo que nos lleva a Cristo, porque usted se descubre que está sucio, que está pecador o sea, óigame, la ley no limpia a nadie. La ley no puede limpiar a nadie. La ley solo me descubre que estoy mal. Y la ley me tira, me avienta, me impulsa a buscar al que me puede limpiar. Al Señor, a nuestro Dios. El apóstol Pablo, antes de hablarnos, y usted tiene Reina Valera 1960, antes del versículo 18 dice: la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Y usted sabe, amado hermano, para que haya arrepentimiento, para que haya perdón de pecado, para que haya salvación, lo primero que el ser humano necesita, lo primero que el hombre natural necesita, lo primero que la mujer necesita, lo primero que el joven necesita, lo primero que todos necesitamos es, óigame, es reconocer que estamos mal. Reconocer que tenemos un problema. Reconocer que somos culpables. Reconocer que tenemos una enfermedad en nosotros. Eso es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo, y así entra. La carta a los romanos, la carta ya lo vimos y ya lo vamos a remembrar un poquito. Nos habla de la justicia divina. Nos habla de la salvación por medio de la gracia, pero lo primero que él necesita es que el hombre natural, que la mujer reconozca que tiene un problema. Allí empezamos. Porque el problema del mundo entero, del ser humano, de todos los seres humanos, de todo el mundo entero, el problema es que la gente, una gran cantidad de gente, mucha gente dice: no, yo no tengo problema. No, yo estoy bien. No, yo no ando, no, yo creo que Dios ya me perdonó a mí. Y cada persona tiene su argumento. Hermano, no es la tarea nuestra y tampoco es que nosotros nos pongamos egoístas. Pero a mí me da tristeza, óigame bien por favor, y yo sé que mucha gente no le va a parecer lo que yo voy a decir ahorita. A mí me da tristeza de mucha gente que se murieron y dicen que ya van para el cielo y se murieron, y esa gente nunca buscó de Dios, nunca quiso nada con Dios. Y todo, o sea, uno no va a llegar a decirle al doliente ahí que no es cierto eso, pero ay, ya mi papá o mi tío o mi fulano ya está en el cielo. Mire, yo no, la meta nuestra no es andar condenando a nadie ni andar juzgando a nadie, pero buscó de Dios, quiso algo con Dios, le entregó su vida a Dios, le sirvió a Dios. Porque eso se vuelve bien fácil. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere reconocer las cosas como son. Un mundo de gente que no quiere nada con Dios. Y aquí el Señor, utilizando al apóstol Pablo, el último versículo que estábamos estudiando, que era 17, dice: oiga, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Eso fue lo último que estudiamos. Porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe. O sea, revelar algo, hermano, no sé si les dije el otro día, yo antes existían esas cámaras fotográficas que tenían un rollo y tomaban fotos y después las llevaban a revelar. Ya después ya me las traían reveladas, ya usted podía ver la imagen que agarró. Revelar es algo que estaba oculto, que estaba escondido. Y me lo trajeron, me lo enseñaron, me lo mostraron. O sea, así antes de entrar al versículo 18, el apóstol Pablo nos habla porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Él nos está tratando de revelar y nos está tratando de decir, óigame por favor, que en el evangelio, el evangelio es Jesucristo, que es el sacrificio de Cristo, que es la muerte de Jesucristo, pero en el evangelio cuando se predica, cuando se habla, cuando se enseña, cuando se trae, hermano, se nos revela cómo la justicia divina llega al corazón del ser humano. Porque no se trata de que nosotros, y por favor entiéndame esto, cuando la palabra de Dios dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia divina llega al hombre no por sus actos, no por obras merecedoras de justicia. Dice la palabra de Dios que la justicia divina, esa palabra usted la va a oír algo rara, pero la justicia divina viene y se imputa en la persona por medio de creer en el sacrificio de Jesucristo que Él realizó por mí en la cruz del Calvario. Por eso cuando alguien me dice, hermana Silvia, usted es justa, y dice, yo no soy justa, o sea, cometo errores, soy injusta en esto, ¿verdad? Las bolsas de hielo las hago chiquitas y las vendo bien caras. Ay, perdón, hermana, no fue mi intención. Yo sé que usted hace unas bolsas de hielo bien grandes, yo las he visto. Estoy dando un ejemplo. No está molesta, va. Gloria a Dios. En alguna área, óigame, en alguna área nosotros, si nos evaluamos, nos encontramos, no somos justos. Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Porque el punto es que Dios nos declara justo a nosotros, porque la justicia de Él, la justicia divina, viene y se entra en mí. Yo quiero que veamos algunos versículos, porque quizás solo hablamos de esto el miércoles anterior, pero no los estudiamos. Yo quiero que busque usted, hermanos, Romanos 5:1. Para que vea que usted no se declara justo, Dios lo declara a usted justo. Romanos 5:1, ¿lo tiene? Vaya, ¿y cómo es que nosotros logramos, esa justicia? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. O sea, el medio por el cual recibimos la justicia divina no son nuestras acciones, es nuestra fe. El haber creído en el sacrificio que realizó mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos, esto es un resultado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. O sea, usted es justo, usted no es justo, usted es justificado. Yo soy justificado. O sea, eso de justificado es que alguien más me dio la justicia, su justicia. Y la justicia llegó a mi vida por medio de Jesucristo, por haber creído en Él. No es porque yo de verdad me lo merezca o porque yo sea justo. Romanos 3:23. Poquito atrás. Romanos 3:23.
¿Lo tiene, mi hermano? Por cuanto todos pecaron, ahí está, y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie lo logra, nadie lo alcanza. Estábamos en problemados, camino a la condenación. 24, oiga, el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema. Ahora, la medicina, ¿cuál es? El 24, siendo justificados, ¿cómo dice ahí? Gratuitamente por su gracia. La gracia es cuando Dios nos da un don sin que lo merezcamos. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la que en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Allí nos habla de que fuimos justificados por la fe. Busquemos un versículo más, Hechos 13:39. Vamos atrás, un poquito atrás. Hechos 13:39. Hechos 13:39. Este está mal. Hechos, sí. Yo estoy equivocado. Hechos 13:39. ¿Lo tiene, mi hermano? El 38, ¿qué dice? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Aquí está lo que yo le estaba explicando hace un momento. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él ¿quién? En Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Condición, creer. Condición, creer. Condición, creer para ser justificado. Condición, creer para ser justificado. Romanos 4:25, vamos otra vez a Romanos. Romanos por todas partes está hablando de la justicia de Dios. Romanos 4:25. 23 dice, ¿lo tiene, mi hermano? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, ¿lo tiene usted? ¿Lo encontró? ¿No lo encontró? El cual, hablando de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él lo hizo todo. Él murió, él derramó su sangre, él fue a la cruz, él lo clavaron, él lo escupieron, él le pusieron la corona de espinas para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y nuestra justificación es por medio de la fe. Romanos 5:9. El 8 dice, 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque viene ira, definitivamente, de que viene. ¿Lo tiene, hermano? 5:16, ahí cerquita, 5:16 de Romano. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don es el regalo,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué vino? Para justificación. Fuimos justificados por Él para, hermanos, que Él nos encontrara, valga la redundancia, justos. Primera de Corintios 1:30, ahorita paramos. Primera de Corintios 1:30. Romanos nos habla mucho de la gracia. 1:30 de Primera de Corintios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto lo estuvimos viendo los domingos, ¿verdad? Todo lo que Él hizo por nosotros, nos justificó. El último, 1 Corintios 6:11, ahí donde estamos, 6:11. 6:11. Vamos a leer desde el 9. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Allí está un problema bien grande. Pero mire el 11. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Cuando Dios nos encontró ahí. Mas ya habéis sido, hermanos, ¿están leyendo ustedes? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Volvamos a Romanos, capítulo número 1. Que le estaba hablando yo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hermano lindo, precioso, hemos sido justificados por haber creído en el Señor, por fe. El vehículo para que la justificación llegue a mi vida es la fe. No es nada más, no se puede de otra manera. El que no la alcanza por fe no la alcanza, no la logra, no se alcanza, no se puede obtener de otra manera. No la venden, no la ganan, no se puede ganar, no, es por fe, por creer en el sacrificio, por creer en mi Señor Jesucristo. Ahora dice que en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Nos llegó la justicia de Dios porque el sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo se revela en el Evangelio. ¿Cómo lo conocimos nosotros? Por la predicación del Evangelio. ¿Cómo creímos? Por la predicación del Evangelio. Entonces dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para fe, ¿por qué, hermanos? Porque ya a partir del momento que yo creí, sigo creyendo y creo más y creo más y creo más. Y por eso dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros, el cristiano, estamos creyendo todos los días, seguimos creyendo, no paramos de creer. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. No dice así, mi hermano, no dice para todo aquel que en Él creyó, no, el que cree continuamente, no para de creer. Creí ayer, creo ahora y creeré mañana. O sea, no voy a dejar de creer, porque esa es la gran preocupación de muchos. ¿Y qué tal mañana ya no creo? No era cristiano, no era cristiano. Entonces solo introduzco esto. Entonces
el apóstol Pablo se encargó de decirme que el evangelio me trajo el poder para salvarme. Me trajo el poder para ser justificado. Me reveló la manera como yo puedo justificarla. Ahora él empieza a hablar, ya le dije yo, de lo que nos quiere decir. Y empieza a hablar de la culpabilidad del hombre. Hermano, siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y leamos el primer versículo, por lo menos. 18. Porque la ira de Dios se revela. Oiga, en el 17 dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia divina. Pero en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué, hermano? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A partir del versículo 18, el apóstol Pablo entra a explicarnos ya el meollo del asunto y empieza a hablar de la ira. Óigame, esa palabra algunos no la quieren creer. Hay mucha gente que no la quiere creer, la ira de Dios. La ira de Dios, hemos hablado mucho del amor de Dios y mucha gente dice que la ira de Dios se dejó ver en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto, pero también el apóstol Pablo nos la está hablando en el Nuevo Testamento, en Romanos. ¿Cómo se dejó ver en el Antiguo Testamento? Dios mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios mandó juicio allá sobre todos los habitantes de la tierra, allá al inicio de todo, con Noé. Solo se quedó Noé y su familia. Dios mandó juicio, hermano. Destruyó toda la humanidad. Si lo vemos nosotros con el pueblo de Israel, allá, hermano, estando en el desierto, o sea, hay varios juicios ahí donde mató un montón. Si lo vemos a la luz de los profetas, hermano, a cada rato Dios los estaba, los tenía, los mandaba al pueblo de Israel, se lo llevaban en cautividad. Eso es juicio divino. ¿Y por qué viene la ira de Dios? Porque aquí en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. O sea, el apóstol Pablo empieza a hablar de la ira de Dios, hermano. Y la ira de Dios es algo que existe, porque hay mucha gente que dice, mira, el infierno no existe, condenación no existe, Dios es amor, Dios nos va a perdonar, Dios va a hacer algo para que nosotros nos salvemos. Mire, hermano, ¿sabe usted que eso está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que la ira de Dios se revela. Así como se reveló el amor, así como reveló a su Hijo, así como reveló el Evangelio, ahora también nos habla en Romanos que se revela la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Es el enojo de Dios. ¿Y por qué Dios está enojado? Por la desobediencia del hombre, por el pecado en el hombre. Porque el hombre no quiere nada con Dios. Y eso es lo que nos empieza a hablar en Romanos. Y usted lo leyó conmigo hasta el versículo 32. Todos los problemas enormes que existen. Y dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién, hermano? De los hombres. O sea, Dios está enojado, Dios está molesto con la humanidad, Dios está molesto. ¿Por qué está molesto? Por toda impiedad. ¿Y por qué está molesto? Por toda injusticia. Regáleme un segundo, solo le explico esto y nos vamos. Hay dos cosas. La primera palabra que aparece aquí, la palabra impiedad, hermano, la palabra impiedad tiene que ver cuando el hombre
hace algo en contra de Dios, todo lo que está en contra de Dios, o sea, la ira de Dios, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Toda aquella persona que hace algo, regáleme su atención, directamente en contra de Dios. Dios está molesto por toda, dice que su enojo, su ira, dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Él está enojado con los seres humanos. Y la palabra impiedad es todo lo que el hombre hace en contra de Dios. Y la otra palabra es injusticia, es todo lo que el hombre hace en contra de su prójimo. Regálame su atención. Impiedad, todo lo que el hombre hace en contra de Dios. Injusticia es todo lo que el hombre hace en contra de su prójimo. Eso dice la palabra de Dios, que desata la ira de Dios. ¿Y qué es lo que, hermanos, el hombre hace en contra de Dios? Dios se encargó y se ha encargado durante todas las épocas de tratar de revelarnos, nosotros los seres humanos, cada verdad. Dios se ha encargado de revelarnos. Tenemos la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo, si ustedes se recuerdan, vinieron los profetas. Vino Jesucristo, estuvieron los apóstoles, y ese versículo tan duro, tan difícil, tan triste, ¿verdad? El Señor viendo a su pueblo, a su nación, a su lugar, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Eso se llama impiedad. Toda acción que va directo en contra de Dios, o sea, en contra de los hombres de Dios, en contra de sus siervos, en contra de la predicación de la palabra de Dios. Mire cómo hicieron con Esteban. Esa es impiedad. Gente, hermano, hay una cantidad enorme de gente tratando de hablar mal de la bendita, santa y divina palabra de Dios. Eso se llama impiedad. Por eso yo hasta le tengo miedo. Hay gente de otras denominaciones, de otras sectas, lo que sea, diciendo esa iglesia no es de Dios, es del diablo. Dice que cuando nosotros estamos hablando cosas sin saberlas, podemos estar actuando con impiedad. No podemos nosotros venir. Entonces, dice que la ira de Dios, el enojo de Dios, la molestia de Dios se revela en contra de toda impiedad y en contra de toda injusticia de los hombres. La palabra injusticia tiene que ver con todo aquello que hacemos incorrectamente o que el hombre hace incorrectamente en contra de su prójimo. Entonces la ira de Dios, allí viene hablando del malestar, del enojo de Dios. Hermano, déjeme decirle algo. Algunas veces nosotros pensamos que a Dios no le molesta. Mire, y ese es un problema de muchos cristianos, que a Dios no le molesta el pecado. No hay problema, hombre. Todos lo están haciendo. Ahora en este tiempo todos lo hacen, hacerlo, no hay problema. Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios, el enojo de Dios, el malestar de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el hombre, ¿verdad, hermano? Trata de detener la verdad de Dios, la verdad divina, haciendo una cantidad de cosas malas. Así tratan de detener la verdad, tratando de promover lo malo, tratando de que la gente lo atrape el mal, la mentira, el error. Porque una persona atrapada del error no quiere la verdad. Y por eso la palabra del Señor lo dice aquí en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad. O sea, una cantidad de mentiras con la cual atrapan al hombre, a la mujer, al joven, a la jovencita. ¿Verdad? Un montón de mentiras. ¿Para qué? Para que la verdad nunca pueda llegar a ese corazón. Hay gente que pelea en contra de las cosas de Dios, pelea en contra de los pastores, pelea en contra de los cristianos, sin que haya ninguna causa. Entonces están tratando de detenerse. Por eso el Señor dijo allá en Juan 3, 16, 17, 18, Juan 3, 18 por ahí, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Amados hermanos, vamos a continuar, lea esos versículos. Próximo miércoles vamos a continuar, vamos a seguir. Y yo le garantizo que hay mucho por aprender. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea el que traiga a cada uno de nosotros esa bendición, esa enseñanza que necesitamos tener.